Gloria a Dios por eso. Bien, hermanos, pues vamos a la palabra. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿A cuántos le alegra estar en la casa del Señor? Yo por mi parte me alegro mucho de estar aquí. Siempre estar en la casa del Señor. Para mí es una gran alegría. Y quiero que vayamos por un momento a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Y quisiera que todos nos colocáramos en pie para leer unas cuantas porciones de la Escritura. Y yo quiero que usted esté atento, esté muy atenta a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Acá el título dice lo que Dios exige. Pero leemos la palabra con la bendición del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor hable a cada vida, a cada corazón. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Pasemos al siguiente versículo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como es en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él solo seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí en este santuario con tu iglesia, y el poder venir a adorarte, a exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada corazón, a cada vida que está aquí presente, a quienes escuchen este mensaje. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%, Señor. Y que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, toca nuestros corazones y sea abriendo nuestro entendimiento, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor. Y el que ha venido afligido, el que ha venido turbado, el que ha venido con necesidad, y el que ha venido, Señor, venga como venga, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en esta mañana en medio de tu pueblo con poder y gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Aleluya, gloria a Dios. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, está bajo el título El temor olvidado. El temor olvidado. Ahí está. El temor olvidado. Gloria a Dios. Este es un mensaje, hermanos, que quizás vamos a tener otro mensaje el próximo domingo, porque cuando yo me puse a ver ya tenía demasiado mensaje, un mensaje como para 3 horas. Pero la verdad, hermano, que uno de los temas más predominantes y más importantes, más relevantes en las Escrituras, desde el Génesis, Apocalipsis, si usted lee y es conocedor de la palabra, usted podrá ver que el temor a Jehová está en todos
los libros de la palabra de Dios. Es un tema que predomina, hermanos, y está más de 330 versículos que hablan acerca de temer o de tener temor a Dios. Amén. Si usted ha estudiado las Escrituras, es un tema, hermano, que predomina este tema del temer a Dios. Es un tema que para nosotros, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, es un tema que se predica poco o nada por muchos predicadores en iglesias, y es acerca del temor a Jehová. Es acerca del temor de que nosotros como pueblo, como iglesia, debemos de tener a Dios. Amén. De hecho, una de las maneras para identificar al pueblo de Dios, uno de los temas que tenían nuestros antepasados, nuestros padres espirituales, los hombres y mujeres de Dios de antaño, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y por siglos atrás, los consideraban como hombres y mujeres temerosos de Dios. Si usted lee a los hombres y mujeres de Dios como Abraham, dice que era un hombre temeroso de Dios, como Moisés, un hombre temeroso de Dios, como el rey David, que dice la palabra que no solamente era un hombre conforme al corazón de Dios, sino que era un hombre temeroso de Dios. También podemos hablar así de mujeres, también Débora, Ana, la profetisa, del Nuevo Testamento, incluso María era considerada como una mujer temerosa de Dios. Y Proverbios 31:30 dice que vana es la hermosura y vana es ¿qué? La gloria, pero la mujer que teme a Jehová será ¿qué? La mujer que teme a Jehová. Entonces la Biblia nos habla de que hombres y mujeres eran reconocidos y lo identificaban como hombres de Dios. Oh, esta mujer es una mujer temerosa de Dios. Este hombre era un hombre temeroso de Dios. Job lo dice así, que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir tener temor o tener temor? La palabra esta, hay dos palabras que son muy importantes. Una está en hebreo y es yaré, así como suena yaré, que significa tener temor reverente, respeto por alguien, es reverenciarlo. También tener temor. Pero hay otra palabra que es más en el Nuevo Testamento, en griego, y es phobos, que es tener miedo. Miedo, el que conocemos. Tener temor, terror. Es como cuando el grupo Hamas, los terroristas, atacaron al pueblo de Dios. La gente tenía temor. La gente tenía un temor que los aterrorizaba al ver cómo entraron esta gente terrorista. Es el miedo de que habla esa palabra en griego, phobos. Tenían temor. Y de lo que nos habla la palabra, hermano, cuando es el temor a Dios, y vamos a ver al final, y usted va a poder comprender que el pueblo de Dios debemos tener tanto el uno como lo otro. Hoy en día la gente se ha acomodado y ha hablado solamente que no debemos tener miedo a Dios, que tenemos simplemente que tener temor, un temor reverente. Y es verdad, pero no es el todo completo. El pueblo de Dios tiene que aprender a tener, a respetar a Dios, a reverenciarlo y tener miedo, temor de Dios. Ese es el problema de la iglesia hoy en día, que nos han enseñado simplemente una parte, de solamente reverenciar a Dios y tenerle respeto. Pero el problema es que mucha gente o no quiere conocer o no quiere comprender que a Dios no solamente hay que tenerle respeto, sino que también hay que tenerle temor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Mucha gente, hermano, tiene falta de conocimiento de la palabra.
y no comprenden todas las escrituras y no vamos a llegar a comprenderlo, pero la palabra nos enfatiza de tanto el uno como el otro acerca del temor, y lo vamos a estar viendo. Cuando usted comprende esta palabra acerca del temor a Dios y usted lo estudia, entonces usted va a comprender cuál debe ser nuestra manera de acercarnos a Dios. Amén. Porque hoy en día se ha perdido el respeto a Dios. Nuevamente, cuando hablamos del temor, hablamos del respeto. Ya no hay respeto hacia Dios. No hay temor delante de Dios en las iglesias. Y usted comprendiendo esta palabra podrá ver que es que tanto el uno como lo otro de Yareh y Fobos habla la palabra acerca de tener temor. Y este Fobos en un sentido negativo, porque el temor en un sentido negativo es destructivo. Este tipo de temor lo podemos ver desde la caída de Adán y Eva. Cuando Dios llamó en Génesis 3, 9 y 10, cuando Dios llamó a Adán, le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo. Ahí lo pueden ver, Génesis 3, 9 y 10. El Señor lo llama: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo aquí, hermano, es terror, pavor, miedo el cual conocemos ante un Dios santo. Él había pecado, él había desobedecido, y cuando escuchó la voz ya no era como antes, cuando Dios lo llamaba y hablaba con Adán y Eva y se paseaban y practicaban. Ahora ya no. Al pecar, Adán reconoció que él estaba desnudo, y a él sabía en su corazón que había pecado contra el Dios santo. Por eso tuvo miedo. Entonces, cuando hay pecado y tú reconoces quién es Dios, no solamente debe haber temor reverente, sino miedo. ¿Por qué? Cuando usted conoce quién es Dios. Hoy tenemos ese problema entre las iglesias. Dios es amor, gloria a Dios que es. Dios es misericordioso y bondadoso. Y ahí dejamos todo. Pero no, Dios es justo. Dios es justo, santo y puro. Y que nadie que esté en pecado podrá estar delante de su presencia. Por esa causa Adán tuvo miedo al acercarse a Dios. El pecado había roto la comunión con Dios. Y así todas las personas no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque aparte de que muchos no creen en Dios, no se acercan porque están en oscuridad. Hay pecado, hay maldad. Y nuestro Dios es un Dios santo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que viendo nuestra condición, Él vino y nos acercó a Dios. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira lo que dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Cristo en su sacrificio, y al creer nosotros en Cristo, y al ser limpios por su sangre preciosa, pasamos a acercarnos a Dios. Ahora tenemos acceso, tenemos entrada a la presencia de Dios. Antes no podíamos. ¿Por qué? Por el pecado. Hay otro tipo de temor, que es un temor positivo también. Hay una especie de temor que Dios colocó en nosotros. Este detector nos advierte o pone a la persona en alerta de los peligros que pueden ocasionar daño a su vida. Por ejemplo, si hay un abismo, el temor se va a activar dentro de su vida a fin de alejarlo de ese peligro. Cuando vamos por un callejón oscuro, el temor se va a activar dentro de nosotros y nos va a decir: hey, no pases por ahí. Y más si ves una persona y con una cara de ladrón,
con una cara de asesino, con una cara como que quiere hacer algo a la persona. El detector de temor en nosotros nos va a decir: detente, desvíate, sigue por otro rumbo. Hay en nosotros también el Señor conociendo nuestro temor, un temor que está en nosotros y que en forma positiva es buena. Pero también el Señor nos dice en muchas ocasiones, nos exhorta a no tener temor. Así le dijo a Abraham, le dijo a Moisés, le dijo a Josué, Josué 1:9, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Al profeta Isaías le dice: no temas, siervo mío, no temas. Y es cuando le dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarán, y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo voy a estar contigo. Jesús a sus discípulos muchas veces tuvo que animarlos y decirles: no teman, no teman por el día de mañana, no teman por esto, por lo otro, no teman. Así podemos ver al Señor en nosotros. Pero hay un temor, hermanos, que supera cualquier temor, y es el temor a Dios. El temor, ese temor que nos lleva a apartarnos del pecado, que nos lleva a apartarnos del mal ante un Dios santo. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en base a que somos sus hijos, a que somos su pueblo, pero nos acercamos con un corazón humilde, no con un corazón orgulloso, prepotente, porque Dios no ve al orgulloso y al prepotente, lo ve de lejos, más al humilde, el que se acerca a Dios con respeto, con reverencia, reconociendo sus atributos, reconociendo su majestad, su grandeza, su poderío. No se acerca como le da la gana. Por eso usted tiene que saber quién es su Dios. Hay mucha gente que no respeta a Dios porque no lo conoce. ¿Lo sabía usted eso? Hay gente que no respeta a Dios porque no sabe quién es Dios. Por eso, hermano, usted tiene que conocer al Dios que usted tiene. Y está aquí, mira, no se vaya para YouTube ni para otro lado, está aquí. Lea la Biblia. Si usted lee la Biblia va a conocer al Dios que usted tiene. En fin, hay muchos ejemplos donde el temor juega un papel positivo en nuestra vida, pero el que nos habla las Escrituras del temor a Dios, del temor a Jehová o del temor al Señor, va mucho más allá de tener un simple temor hacia lo desconocido, va mucho más tener un temor hacia otras cosas. Pero la palabra, hermano, nos advierte, nos amonesta en más de 330 versículos acerca de tener temor a Dios, de respetar a Dios. En Salmos 33:8, por darle algunos ejemplos, mire lo que dice el Salmo 33:8, dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Otra versión dice: tengan respeto por el Señor. Eso es bueno leer otra versión. Y el versículo que todos conocen, Proverbios 1:7, ¿qué nos dice Salomón? El principio de la sabiduría es el temor. Es el temor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe usted, me puede decir cuál es la sabiduría y la enseñanza? Hermano, atienda. Es la palabra. ¿Usted no sabe eso? La sabiduría, la enseñanza, hermano, no hay otra cosa más que las Escrituras, que la palabra. Por eso muchos hermanos desprecian, no son temerosos de Dios, porque no aman la palabra, no leen la palabra, no quieren la palabra. Por eso son necios, brutos, no saben de la palabra del Señor. Así lo dice otra versión. Y discúlpame si lo digo, pero así lo dice otra versión. Porque somos, hermanos, faltos de conocimiento. Porque no tenemos temor de Dios, perdón. Porque somos faltos de conocimiento de Dios.
no conocemos a Dios. Por eso no hay temor en nosotros. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor. Todo de vuestra peregrinación. O sea, que mientras usted esté aquí, tiene que vivir, andar, caminar en temor. Apocalipsis 15:7, aún en la eternidad, aún cuando estemos con el Señor, mira lo que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te respetará? ¿Quién no te obedecerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solamente tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y podríamos continuar, hermanos, en muchos versículos que nos hablan acerca y nos amonestan de temer a Dios. Pero lo más sorprendente o preocupante es que este tema tan importante y predominante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento pueda ser tan grandemente pasado por alto o tratarlo de forma descuidada. Mire cómo está la iglesia hoy en día. Ponte a ver cómo está el mundo. Ponte a ver cómo están las familias. Ya no hay respeto. Lo más preocupante es que el temor de Dios ha ido desapareciendo, se ha ido olvidando dentro de las iglesias, cuando la palabra nos dice que es un mandamiento, no es una opción, es un mandato: temer a Jehová. El versículo que leímos al inicio de Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide? O sea, lo que Dios exige de su iglesia, de su pueblo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. O sea, que lo respetes, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y mira el versículo que sigue, el versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas. Entonces, cuando el temor de Dios está en nuestras vidas, tu vida o vuestra vida, su familia, va a ser una vida fructífera, próspera. Todo te va a ir bien, pero el principio para que nos vaya bien, tengamos prosperidad en nuestras vidas, ¿qué tiene que haber? Temor. Primeramente está el temor a Dios, amar a Dios, servirlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero si no hay temor de Dios, cuando estamos hablando de lo que es a la iglesia, mucha gente está bañada, duerme en su dinero, y eso no sirve nada. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? La prosperidad de que nos habla el Señor es que el Señor va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque donde está el hombre y la mujer que teme al Señor, el Señor, hermano, va a estar con él. Su presencia va a estar con él. Su bendición va a estar con él. Él va a proveer para lo que necesita. No le va a faltar nada, porque Él cuida de nosotros. Amén. Ese es el hombre que teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová no va a dar ningún mal. Siempre va a prosperar en su vida. Va a ser feliz, dichoso, y todo le saldrá bien. Porque si no hay temor de Dios en nuestras vidas, ¿usted cree que va a haber santidad? Cuando la mujer o el hombre de Dios no teme a Dios, no hay santidad. Cuando el hombre o la mujer no obedece a Dios, no hay, hermano, una vida de obediencia al Señor. Porque todo inicia, el principio de todo es el temor al Señor. No puede haber obediencia, no puede haber fidelidad, no puede haber consagración si no hay temor de Dios. Por eso usted ve muchos hombres, muchas mujeres que viven como viven, porque no hay temor en sus vidas.
¿Por qué? Porque es el principio de todo, y que es un mandamiento. Pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice hagan esto y van a prosperar, hermano, esa palabra se cumple porque se cumple. Quite a Dios de su vida, quite a usted el temor de Dios de su vida, y usted será la persona más lo peor que puede haber en esa vida. Porque así vive el mundo, sin temor a Dios, apartados de Dios. Hermanos, porque si perdemos el temor a Dios, no va a haber nada, no va a haber vidas consagradas para el Señor. Y no solamente Salomón habla del principio de la sabiduría, sino que el salmista, el Salmo 111:10 dice el principio de la sabiduría. Que usted no lo sabía, solamente proverbios. No, la palabra está, el temor del Señor está en todas las escrituras. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que la practican. Sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento, hermano, tienen los que practican sus mandamientos. Entonces el principio, el secreto para tomar decisiones correctas en nuestra vida, o para encontrar la senda del verdadero éxito en nuestro peregrinaje en este mundo, hermano. La palabra nos dice que consiste en tener temor al Señor. Pero cuando un hombre tiene temor de Dios, su vida va a ser una vida próspera. Cuando toma las decisiones, no las toma en base a Él, sino que espera en Dios, va a tener éxito en su vida. La mujer que espera en Dios, que teme a Dios, no se mete con cualquiera, no se viste como cualquiera, no habla como cualquiera. Los hombres igual que temen a Dios, hermanos, van a ser bendecidos por Dios. Que pone todo en las manos de Dios, Dios lo va a direccionar, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios es el centro, porque tiene temor de Dios. Es el principio, hermano. Si no hay temor de Dios, si no hay respeto, no hay nada que prospere en nuestra vida. No hay nada que avance. No hay nada que avance en este mundo. No hay nada. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde todo. Si no, miremos cómo va el mundo, hermanos. Un mundo que ha perdido los valores, no solamente valores éticos y morales. Un mundo que ha perdido el respeto. Ya no hay respeto en los hogares. Este es el problema de muchos hogares y matrimonios, la falta del respeto. ¿Qué le dice Dios a la mujer? Respete a su marido. Y los hombres, pero también nosotros debemos respetar a nuestras mujeres. Los padres tienen que respetar a sus hijos tienen que respetar a sus padres. Y eso lo abarca Efesios 5 todo, donde dice que debemos tener temor los unos a los otros. Cuando hay temor en un hogar, cuando Dios es el centro de esa vida y hay temor de Dios, es una familia que prospera. Amén. Los matrimonios, cuando hay temor, respeto el uno al otro, es un matrimonio que prospera. Pero ¿por qué los matrimonios hoy están fracasando y se están divorciando? Porque no hay respeto entre ellos. Amén. Los veo muy serios. Por eso, hermano, mira cómo están los padres, los hijos contra los padres contra los hijos, por falta de respeto. No hay respeto hacia el prójimo. No hay respeto hacia las autoridades eclesiásticas. Ya no hay respeto a los líderes. No hay respeto a los pastores. No hay pastores a los ancianos de la iglesia. Es una falta de respeto hoy en día hacia los líderes, a los pastores. La palabra nos amonesta y nos dice respetar, de soportarnos, de amarnos. Ya no hay respeto a las autoridades civiles, a los maestros, ya eso quedó en el pasado. Ya no hay respeto hacia los ancianitos, a los canosos. Bueno, hay unos jóvenes también, pero hermanos,
Ya no hay respeto. Yo he visto en la televisión hace tiempo de un joven, y no era un hombre, era una jovencita, escupiéndole a un ancianito en una silla, porque le quitó la silla. Y esa chica lo pateaba y lo escupía. Y la otra, yo no sé cómo llamarla, grabándolo para subirla en TikTok. Esa es la falta de respeto, oye, hacia nuestros ancianos, hacia los hombres y mujeres de Dios. Y la palabra nos amonesta: delante de las canas te levantarás. Pero es una falta de respeto cuando usted va en la guagua y no le da el lugar a un anciano, o a una mujer en embarazo, o a una persona enferma. Dios dice en su palabra: delante de las canas te levantarás. Tenemos que aprender a respetar a nuestros ancianos. Ya no hay respeto, hermano, y lo más lamentable es que ya no hay respeto a Dios. Ya no hay, o se ha ido perdiendo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque se ha perdido el mandamiento. Se ha olvidado el pueblo de Dios de este mandamiento que hace más de 3.540 y pico de años el Señor se lo dio a Moisés, de temer a Jehová. Nuevamente es de respetar al Señor. Y el temor, hermano, no es un mandamiento que ya pasó. No es si yo quiero o es opcional. Es un mandamiento que no ha pasado de moda. El temer a Dios, hermanos, no es cosa del pasado. El temer a Dios, de hecho, Jesús no vino a abolir la ley. Él vino a abolir los tipos que habían en el Antiguo Testamento de Él, los tipos que hablaban acerca de Cristo, las ceremonias, los rituales. Pero los mandamientos del Señor jamás van a caducar porque son eternos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos dio ejemplo acerca del temor. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, escuche, fue oído a causa de su temor reverente. Y mire lo que dice el 8 y el 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... Gloria a Dios, hermanos, por Cristo, que el mayor ejemplo que tú tienes que tener en tu vida es Cristo. Cristo, por eso dice la palabra que Cristo nos dejó sus pisadas. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dio ejemplo de consagración, de obediencia, de oración, de palabra. Todos los días iba al templo, todos los días, y de temor a su Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? La iglesia primitiva era una iglesia también que caminaba en el temor del Señor. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces Lucas, hermano, relata y nos habla de que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, llena del poder del Espíritu Santo, caminaban, vivían en el temor del Señor. Debe decir que respetaban al Señor, vivían vidas piadosas, vidas santas, apartadas. Y en ese tiempo también había borrachos, había prostitutas, había gente que se vestía de mala gana. Estaban los corintios, hermanos, que hacían sacrificios. Era como hoy, aunque la maldad ha aumentado, pero en los tiempos siempre ha habido pecado y maldad. Pero el pueblo de Dios se apartaba, seguía a Cristo, dejaban el mundo, porque a veces uno decía: no, eso ya era muy santo. Olvídate, allá también existía, hermano, los sacrificios, y era peor todavía. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos hablaban de cómo sacrificaban a sus hijos, de cómo hacían esos rituales, y las prostitutas hacían esos rituales para sus dioses. Ese era un caos también, hermanos. No, es que la gente piensa: no, en ese tiempo no había, sí había. Lo que ha habido siempre es gente temerosa de Dios, que se aparta y para Dios, hermano, deja el mundo. Siempre ha habido mujeres y hombres de Dios temerosos en todos los tiempos.
También nos dice la palabra, hermano, que los primeros cristianos vivían una vida en santidad. Y recuerden, hermano, la santidad no es una opción, es un mandato para ti y para mí. De ahí que el apóstol Pedro declara estas poderosas palabras en 1 de Pedro 1, 14 en adelante. Dice, como hijos obedientes. Escuche, esto va para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Recuerde que antes nosotros éramos ignorantes de lo que hacíamos. Cometíamos toda clase de pecados, nos deleitábamos en el pecado y no teníamos temor de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, ya no somos ignorantes ante el pecado, como hablamos el domingo pasado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. Mira, hermanos, en todo, en toda vuestra manera de vivir, dando testimonio, hablando palabras de bendición, no de maldición, no palabras vulgares. Puede ver que hay cristianos que son vulgares, grotescos, groseros, mentirosos, blasfemos. Nuestra manera de vestir también, hermanos. Nosotros debemos vestirnos con pudor, con modestia. No solamente va para las mujeres, sino para todos nosotros. Nosotros debemos venir a la casa del Señor en reverencia, en santidad. No, es que la santidad no, como dicen que no se refleja, que es floja dentro del corazón. Olvídate, ¿quién te está engañando? La persona que teme a Dios, hermanos, se va a vestir decorosamente. No viene como le da la gana ante el Señor. Y eso es una falta de respeto. El venir a la casa del Señor mal vestido. Ya no podemos nosotros ser como el mundo o como vivíamos antes en el mundo. Usted sabe que es una falta de respeto venir mal delante del Señor. Hay gente que viene como le da la gana y ni se baña. ¿Sí? Vienen tarde, vienen en chores. Por eso hay que tener respeto. ¿Cómo? Ya no se puede diferenciar la mujer del mundo y la mujer cristiana. Usted tiene que identificarse como una mujer de Dios. Amén. El hombre de Dios también tiene que identificarse como un hombre de Dios, comportarse como un hombre de Dios. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque estamos perdiendo el temor a Dios. Estamos olvidando lo que el Señor nos dijo hace más de casi 4,000 años, de temer a Dios. Pero usted tiene que saber cómo usted viene a la casa del Señor. Cómo usted tiene que servir al Señor, que es un tema que también tenemos que hablar. La palabra en Salmo nos dice, en Salmo 2, 12, no sé si es por así, dice, serví a Jehová con temor y reverencia. Hermano, cuando usted conoce quién es Dios y el que nosotros servimos, usted va a venir bien, usted va a venir arreglado, va a venir arreglada, bien vestido, va a dar testimonio tanto adentro como afuera, porque se supone que usted es una mujer temerosa de Dios, se supone que usted es un hombre temeroso de Dios, y no podemos ser aquí unos y afuera otros. Tenemos que vivir, siempre nos dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es todo, mi hermano. Tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con lo que habla, porque no puede haber cristianos vulgares, mentirosos. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay temor de Dios en la vida de los cristianos. Porque una persona miente, porque no hay temor. No hay temor de Dios. Por eso el hogar va a ser un hogar consagrado, va a ser un hogar guardado cuando hay temor de Dios. Mira, usted quiere que su hogar verdaderamente perdure, que su hogar sea un hogar saludable, fuerte, que el Señor sea el centro de tu casa y que tú seas un hombre y una mujer temerosa de Dios. Eso es lo que usted lo va a mantener a su hogar.
Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste, hermano, escuche esto, usted quizá no lo entienda, no le entra, pero espero que le entre, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, hermano, usted tiene que aprender a vivir como un hombre y una mujer temeroso y temerosa de Dios. Ahora, usted puede creer que hay consecuencias para el hombre o la mujer que no teme a Dios. ¿Ustedes qué creen? Pregunto, ¿usted cree que hay consecuencias de no temer a Dios? ¿Sí o no? No, hablen, no hay que queden callados. Hermano, cuando se pierde la grandeza de Dios, su carácter, sus atributos, su santidad, su poder, su esencia, su presencia, el creyente pierde el respeto a Dios. Por eso te estoy diciendo, usted conozca quién es al Dios el cual tú sirves. Conozca al Dios al cual usted sigue. Porque si usted no lo sigue como Él nos manda y no hay temor de Dios, se supone que nosotros somos hijos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso usted tiene que conocer quién es nuestro Dios. Y cuando se pierde el temor y el respeto y la persona no se arrepiente y no se vuelve a Dios, su fin será lamentable. Mira, hermano, por mucho que usted sepa, por mucho que usted hable Biblia, por mucho que usted se crea apóstol, profeta, pastor, lo que usted sea, por mucho conocedor, por mucha teología que usted tenga, si usted no tiene temor de Dios y no se arrepiente, de nada le sirve su teología, su conocimiento. Hoy en día pareciera que el concepto bíblico acerca del temor en conexión con Dios no es el mismo concepto que tenía el pueblo de Dios. Varios pasajes, como vamos a ver, nos advierte no solamente de que debemos respetar y reverenciar a Dios, sino que también debemos tenerle temor en base al conocimiento de quién es Dios, en base a la palabra. Cuando usted teme a Dios, cuando usted conoce la palabra y quién es Dios, nuevamente sus atributos, su carácter, su poder, su majestad, usted tiene temor reverente. Pero también hay un temor que nos llevará a no pecar contra Él, a no blasfemar su nombre y a no apartarnos de Él. Pero eso las personas que se alejan de Dios, que blasfeman, son personas que han perdido el temor a Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es que, ¿cómo usted puede interpretar esa palabra? Para usted, ¿quién es Dios en este versículo? ¿Pero qué es fuego consumidor? ¿Un fuego qué hace? Consume todo. Hermanos, sí, nuestro Dios es un Dios de amor. Sí lo es. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Sí lo es. Nuestro un Dios que bondadoso. Sí lo es. Pero no olvide que Él es un Dios justo y consumidor, o sea, que consume todo, que destruye todo por completo. Si no, vamos al Antiguo Testamento, a Levítico 10:1. Mira lo que, hermanos, cuando no hay temor, cuando no hay reverencia y no hay respeto y miedo delante del Señor, ¿por quién es Él? Porque a veces nos metemos, no, Él es mi amigo. Sí lo es. Él es, espérate, Él es el Dios Todopoderoso. Él es el creador del universo. Él es tu Padre. Claro que sí, pero también es el omnipotente, el Todopoderoso y el justo. Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Escucha bien esto, ustedes que están aquí, que sirven. Tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego
que él nunca, y salió fuego de delante de Jehová y murieron los hijos del sacerdote Elí, Onis y Fines. Mira lo que les pasó a estos jóvenes en 1 Samuel 2:17. Nos dice, para no leerlo todo, yo se los parafraseo, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y más adelante, si usted sigue, dice, tras de que estos menospreciaban al Señor, estos se acostaban con las jóvenes que cuidaban la puerta del templo, con las jovencitas. Los hombres que se suponían que debían de colocar el incienso y de servir al Señor, estaban menospreciando al Señor, robando al Señor, y aparte de eso se estaban acostando, fornicando, teniendo sexo ilícito con las jóvenes, con las mujeres que cuidaban el templo a la entrada. Por lo cual el furor del Señor se encendió y los mató. Léelo. Por eso Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Alfredito, usted aquí. Isaías 8:3. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro. Algunos pueden decir: bueno, pastor, eso era el Antiguo Testamento, eso ya pasó. Eso, Dios no es así. Dios es un Dios de amor y misericordia. Estamos en el nuevo pacto. Eso era el Antiguo Testamento, las cosas que eran un tipo de allá del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que es así verdaderamente? Vamos al Nuevo Testamento. Yo le estoy colocando, hermanos, todo. Que a Dios hay que tenerle temor, reverencia, respeto y también tener miedo al Señor. Tener temor de quién es nuestro Dios. Mira lo que dice Lucas, el Señor Jesucristo. En Lucas 12:4 dice: mas os digo, me gusta como dice, amigos míos. Está hablando a todos los que están, y ahí estaban los discípulos, pero en ese caso le estaba hablando a la multitud, a los fariseos, a toda esa gente. Lucas 12:4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Una persona que mata a otra persona, ya lo mató, ya está. Pero os enseñaré, y mira lo que Jesús está diciendo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed, tengan miedo, temor a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Bueno, pastor, pues ese versículo era para los fariseos y toda esa gente. Bueno, vamos allá. Hechos 5:1. Ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio. O sea, él vendió su heredad, tenía varias, y dijo: voy a darle esto al Señor. Escucha, pues usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted promete y dice que va a dar al Señor. Eclesiastés dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice: y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, no trajo lo que le dijo al Señor, la puso a los pies de los apóstoles, o sea, lo entregó. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, o sea, no la voy a dar, Señor, es para mí, y vendida no estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y escucha el versículo 5, hermano, para que usted diga que solamente era el Antiguo Testamento. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino un gran temor a todos los que lo oyeron. Luego trajeron a su mujer a Zafira, lo mismo le pasó, murió al instante. Veamos Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. Por eso la salvación no es un fuego, es un regalo, es una dádiva. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos. Por eso la importancia de la santidad, de la obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. El autor de los Hebreos les exhorta también a los hombres y mujeres a que no volvieran atrás, porque estaban titubeando en volver a abandonar la fe, de retroceder de su compromiso con Dios. Y le dice en Hebreos 4:1, temamos, escuche, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿será o es correcto tener miedo a Dios? ¿Usted qué dice? En Fuencaliente me dijeron unos sí, otros no. Porque es lo que nos han enseñado, que a Dios no hay que tenerle miedo. Claro que no. Si usted es hijo y usted vive en el Espíritu Santo, se supone que usted vive una vida en santidad, en obediencia, en humildad, y se va a acercar a Dios con reverencia. Pero también sabiendo, hermano, de que Él es fuego consumidor. Entonces, ¿es correcto tener miedo a Dios? ¿Era correcto para Adán tener miedo? ¿Era correcto para Ananías y Zafira tener temor? Claro que sí, porque habían pecado contra Dios. Cuando usted peca y en tu corazón no hay ese temor, no hay ese miedo, tenga mucho cuidado. Porque entonces usted se está enfriando y se está apartando. Porque cuando pecamos, hermanos, nos debe entristecer. He pecado contra un Dios santo. He pecado contra un Dios fuerte, grande y poderoso. Pero como hoy tenemos Dios me conoce, como Él es mi amado, Él es mi amigo. Espérate, ante todas las cosas, Él es el Dios todopoderoso. Los ángeles dicen que se tapan los querubines para no ver, para no ver la grandeza del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Pero cuando usted entre por esas puertas, entre con reverencia, con temor. Es una falta de respeto cuando entramos irreverentemente. Es una falta de respeto cuando no alabamos a Dios. Es una falta de respeto, hermano, cuando estamos aquí escuchando la palabra y no tenemos respeto al Señor. Los móviles, por eso le decimos, hermano, amor, que usted deje su móvil. No tenga su móvil. Si usted no tiene su Biblia, léala acá, porque a usted lo entretiene. Y más si usted es una persona que está poseída por el demonio, por el móvil. No, puede ser también por el demonio, claro. Santo Señor. Hay gente irrespetuosa dentro de las iglesias. Pero eso nosotros estamos yo no estoy en contra del móvil. Pero si tu móvil te hace, hermanos, apartarte y aquí irrespetar al Señor y salirse de lo que estamos hablando, estamos aquí pero usted está por allá y está mandando ahí, es una falta de respeto. Y es una falta de respeto, como dije, venir mal vestido a la casa del Señor. Entonces, nuevamente, ¿es correcto tener miedo a Dios? Claro que sí. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 120. Dice, mi carne se ha entremecido por temor. Escucha, por temor de ti. Pero mira lo que dice. Y de tus juicios tengo. Palabra de Dios nos dice, hermano, que huyamos de la ira venidera. Huyamos del justo juicio de Dios que va a venir. La gente, hermano, lo que viene es grande para esta tierra. Y lo peor, cuando estemos delante del gran Creador. Entonces, quiero finalizar con esto, hermano. No pierdas el temor a Dios.
Hoy mucha gente se ha quedado en el Dios de amor y en el Dios de misericordia. Por eso viven una vida irrespetuosa delante del Señor. Ya no respetan a Dios. Por eso el temor olvidado. Pero yo espero que esta iglesia no se olvide que nosotros tenemos que tener temor a Dios. Que esta iglesia tiene que crecer en el temor, en la santidad y en la obediencia a nuestro Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, no perdamos el temor a Dios. No perdamos el temor a nuestro Dios. Entreguémosle el control de Dios, el control de nuestras vidas al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra poderosa en nuestras vidas. Amén. Ante todo esto, porque tengo mucho que hablar y no me va a dar ya mal tiempo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres y las mujeres se apartan. Hermanos, por eso cuando no hay temor, hay pecado en nuestras vidas. Cuando no hay temor del Señor, hermanos, nos da igual si venimos o no a la iglesia. Cuando no hay temor de Dios, el que gobierna no es el espíritu, sino la carne, el orgullo y la prepotencia. Cuando no hay temor en nuestras vidas, no adoramos a Dios ni le damos gracias. Cuando no hay temor de Dios, hermanos, vivimos como nos da la gana. El temor de Dios nos apartará del mal, del pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que volver a la fuente del temor. Tenemos que volver a la fuente del temor, a Dios. A Dios. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, escucha, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios fue enviado a nuestras vidas para que nosotros andemos en temor delante del Señor, para que no nos apartemos delante del Señor, para que vivamos vidas obedientes, vidas consagradas en santidad, en fidelidad, en compromiso, en servirle a Dios como tenemos que servirle, pero tenemos que servirle bien. Por eso el Espíritu de Dios, hermano, fue enviado a nuestras vidas. Por eso fue derramado en el día de Pentecostés a la iglesia, para que anden en el temor del Señor. Así han dado a la iglesia primitiva, en el temor del Señor. ¿Qué ha pasado con el temor? Es una pregunta que el Señor nos hace. El Señor me la hizo a mí primero, y yo se la digo a ustedes. ¿Tienen temor de Dios? Por eso tenemos que volver a la fuente, hermanos, al temor a Dios. Iglesia, vivamos vidas temerosas de Dios. No nos conformemos ya. Veamos quién es el Dios que nosotros tenemos. No es simplemente tu amigo, no es simplemente tu hermano, no es simplemente cualquier Dios. Hermano, reconozcamos que nuestro Dios es grande, sublime, poderoso, majestuoso. Si aún los ángeles no se atreven, los querubines, a verlo, ¿cuánto más nosotros? El respeto que los ángeles tienen por Dios es sublime, es grande. Nosotros también tenemos que aprender a respetar a Dios. Amén. Mira lo que finaliza Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice: el fin de todo este discurso, hermanos, oí esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces el fin de todo, hermanos, es: teme a Dios,
respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Y así nosotros podemos, hermano, un día presentarnos delante del Señor y poder escuchar esas palabras, que siempre las diré y no me cansaré: buen siervo fiel, buen siervo fiel. En la parábola de las minas, uno de sus siervos, al cual el Señor le dio unos talentos, cuando el rey volvió, cuando el Señor Jesucristo, en la parábola que está hablando, volvió, dice que el Señor se entregó las mismas monedas que le entregó. Le dice: tuve miedo, Señor, porque sabía quién eres tú, por eso no las multipliqué. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo imprudente. Y fue echado delante de su presencia. Que no seamos nosotros así, hermanos. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a tener temor de Dios, vamos a buscar el temor del Señor, vamos a vivir vidas consagradas, vidas obedientes. No olvidemos, hermanos, que el Señor nos llama en esta mañana en su palabra a tener temor de Jehová. Este temor no ha caducado, no ha pasado, va a permanecer eternamente. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Amén. Y es el principio de todo, hermano. Sin temor de Dios vamos a fracasar en nuestra vida, en esta vida y en la porvenir. Amén. Así que levántate, iglesia. Vamos a tener temor del Señor. Vamos a decirle al Señor que nos perdone. Yo reconozco que hay cosas que tenemos que poner a cuenta delante del Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, no importa como muchas iglesias liberales, iglesias religiosas, iglesias que quieren vivir a su manera, irrespetuosa, iglesias que quieren vivir una vida de como les da la gana. Tú puedes creer que ahora mismo hay pastores, hay servidores que sirven como da la gana. Yo he visto un pastor que tiene aretes y se conozcan al pastor moderno. Yo tengo mis aretes, tengo una falta de respeto y está lleno de jóvenes. Bravo, porque eso es lo que llama jóvenes. Mujeres en la alabanza, semidesnudas. Hombres, una falta de respeto subidos en el altar. Usted los ve y tú uno mismo dice: wow, qué falta de respeto. Por eso, hermanos, que el respeto, en el mundo ya no hay respeto, pero a los hijos de Dios, que nunca falte eso. La Biblia nos dice respetar a Dios. De hecho, los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos es de respetar a Dios, y los 6 es de respetar al prójimo. Si perdemos esto, hermano, lo vamos a perder todo. Así es. Dios no va a estar en nosotros. Así no vamos es. a ver la bendición de Dios en mi vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia. No perdamos el temor, iglesia. Amén. No lo perdamos. No lo perdamos. Recuerda que hay consecuencias del que no teme a Dios. Por eso vamos a pedirle perdón. Hemos fallado muchas veces, sí, hemos fallado. Yo lo reconozco que he fallado y Dios mío, es verdad. Tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi vocabulario. Tengo que cuidar mi manera de ser, mi manera de hacer, de comportarme, mi manera de vestir. Aún en la manera de vestir. No, la santidad está por dentro y también por fuera se demuestra. Vivamos bien delante del Señor. Amén. Amén. Y el que reciba esta palabra, que la reciba, hermano. El Señor ha hablado a su iglesia. Amén. Vivamos vidas temerosas del Señor. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Ya no hay amor, ya no hay obediencia, ya no hay consagración. Pero en esta iglesia vamos a seguir predicando la verdad. Vamos a seguir predicando la palabra del pecado, del juicio, de la eternidad, de la santidad, del temor. Amén. Del decoro. Entonces, la palabra es lo que nos dice, hermanos. Tenemos que hacerlo, porque estamos en los tiempos de apostasía y yo quiero honrar a mi Señor y a mi Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.